De acuerdo al último balance de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, al 30 de septiembre del año 2024, 36.262 personas murieron esperando por una atención de salud. Para que se haga una idea, la media de espera por una atención médica puede variar entre los 256 y 301 días. Por eso, la Cámara de Diputadas y Diputados ya trabaja en una comisión especial investigadora para determinar las responsabilidades políticas tras este aumento exponencial de las listas de espera en salud. Diputado, ¿qué ha pasado con las garantías explícitas de salud que aún no logran entregar garantías de salud para la totalidad de las personas que lo necesitan? Bueno, primero que todo, saludarte a ti, al canal de la Cámara y a todos los que nos ven hasta ahora. Efectivamente, hoy día tenemos una situación dramática en materia de salud, que a veces pasa desapercibida, lamentablemente, por la situación de seguridad que vivimos. Pero es una situación crítica que hoy día están padeciendo millones de personas en nuestro país. Tenemos un poco más de 77.000 garantías explícitas en salud retrasadas, vencidas. Tenemos más de 2.600.000 personas en lista de espera de especialistas y más de 390.000 personas en lista de espera quirúrgica. Y esta situación ha escalado a límites sin precedentes, diría yo, producto de múltiples factores que podemos conversar brevemente, pero que más allá de exclusivamente quedarnos en el diagnóstico, hoy día hay que tener un plan de tratamiento claro y concreto desde el Ministerio de Salud, con colaboración del Congreso Nacional, pero una colaboración crítica porque aquí hay que jugar un rol de fiscalización respecto a cómo se manejan estas listas de espera. A septiembre del año pasado, según la Superintendencia de Salud, 36.262 personas murieron esperando una atención. O sea, estas personas fueron sacadas de la lista de espera, pero porque murieron. O sea, estamos hablando de 36.000 muertes por no recibir una atención en el momento oportuno. Efectivamente, en salud tenemos cifras muy negras. Año a año conocemos un dato que tú bien citas respecto al año 2024, que es las personas que fallecen esperando en una lista de espera. Y que es un indicador más en torno a todos aquellos que conocemos en materia de salud y de cómo funciona nuestro sistema de salud. Es cierto que no el 100% de esas personas que fallecieron en una lista de espera fallecieron por la patología que estaban en espera, pero cada uno de estos informes establece que en torno a un 20 a 25% de las personas que fallecen en una lista de espera podría haber una asociación entre la patología por la cual están esperando y la causa de fallecimiento, lo cual no dejan de ser cifras muy negativas y que más allá del número van también aumentando año a año y significan un drama humano para esa persona, para su familia, tiempo laboral perdido o simplemente tiempo de vida perdido. Sabemos que la pandemia, diputado, le jugó una mala pasada también a las listas de espera porque, claro, habían otras prioridades, pero ya han pasado 3 años desde el fin de la pandemia y las listas de espera, en vez de disminuir, siguen aumentando. ¿Por qué cree usted que se produce este fenómeno? ¿Por qué la salud pública y la salud privada no alcanzan a dar abasto para poder entregar estas atenciones? Bueno, no solamente eso, sino que así como las listas de espera han ido aumentando, también ha aumentado más que significativamente el presupuesto en materia de salud. Recordemos que hace algunos años el Fondo Nacional de Salud, que administra los recursos respecto a atenciones de salud, su composición era que el 7% de la cotización obligatoria componía más del 50%, en torno al 55%, al 60% de los ingresos del Fondo Nacional de Salud. Pero hoy día ya están equiparados, es decir, el aporte fiscal ha ido aumentando más que significativamente, igualando ya el 7%. Y la gran pregunta es, ¿por qué con todos esos recursos todavía no logramos tener resultados en materia de manejo de nuestro sistema de salud aceptables? Porque las listas de espera nunca van a dejar de existir. De hecho, la lista de espera es una forma en la cual nosotros hacemos priorización en materia de salud. Obviamente, una persona que tiene un cáncer no tiene que estar en lista de espera y tiene que ser una atención rápida y eficiente. Pero de todas maneras se producen esperas en cáncer, por ejemplo, de mama, que es uno de los cánceres que genera mayor cantidad de muerte entre las mujeres en nuestro país y en el mundo. Efectivamente, hoy día tenemos en torno a un 14 a 15% de la globalidad de las garantías explícitas en salud retrasada, que son 77.000, respecto a patologías cancerígenas cuyas prestaciones
están efectivamente garantizadas, es decir, que ni siquiera deberían estar esperando, porque recordemos que cuando hablamos de la lista de espera GES versus la lista de espera tradicional, que es la quirúrgica y la de consulta de especialidad, estamos hablando de números que tienen características diferentes, porque las garantías retrasadas se computan desde el momento que se vence el plazo máximo para entregar esa prestación. Es decir, ya la persona ha esperado una cantidad de tiempo que es la que legalmente máximo debería esperar para dicha prestación. En cambio, la lista de espera de consulta de especialidad y quirúrgica se computan desde el momento que se hace la solicitud de interconsulta en el caso de consultas de especialidad o desde el requerimiento de pabellón en el caso de las listas de espera quirúrgica. Diputado, si hay más presupuesto, como usted nos decía, de hecho el presupuesto para el 2025 en salud quizá es uno de los más altos, ¿por qué se sigue produciendo este problema? Mala gestión, mala administración, no se alcanza a revisar la totalidad de los casos, ¿cómo lo ve usted? Bueno, hoy día tenemos una comisión especial investigadora que tenemos dos objetivos. El primer objetivo es justamente las irregularidades que destapó los informes de Contraloría. Tenemos muchos hospitales hoy día en Chile que se ha dado cuenta por parte de la Contraloría de irregularidades y desprolijidades. Personas que fueron adelantadas arbitrariamente en la lista de espera por tener algún familiares incluso directivos, como en el Hospital de Antofagasta o el Hospital de Osorno. Y tenemos una segunda arista respecto a cómo se maneja la lista de espera y los volúmenes que tenemos hoy día y cómo damos una recomendación para avanzar en esta materia. Antes de avanzar en eso y en relación a lo que usted nos dice de que algunas personas se saltaron la fila, ¿no? Y esto por tener algún tipo de parentesco especial con directivos de hospitales. Entendemos que es un caso que puede llamar poderosamente la atención y que éticamente es criticable, pero entendemos que los números de esas prestaciones no son tampoco tan generalizados como para dar una explicación totalitaria al porqué del retraso de las listas de espera. Ahora bien, también esos informes de Contraloría plantean un elemento que a mí me parece clave, que es que aquí el sistema de salud no conversa. Nosotros tenemos repositorios en cada hospital de nuestro país, Frique, Van Buren, Osorno, Antofagasta, Coyhaique, etcétera, tiene un repositorio de su lista de espera que la Contraloría encontró diferencias entre este repositorio con el repositorio nacional, de que reúne la totalidad de los pacientes en espera en los 29 servicios de salud y en los casi 100 hospitales autogestionados en Chile. Y había personas que estaban en el repositorio local, pero no estaban en el nacional. Personas que estaban en el nacional y no estaban en el local. Personas que habían fallecido hace un tiempo y seguían en la lista de espera, es decir, que no habían sido egresados. Personas que habían sido egresadas por fallecimiento y que no habían fallecido. Entonces, aquí primero que todo hay un desorden en cómo conversa el sistema y cómo se producen los flujos de información. ¿Qué estamento del Ministerio de Salud, diputado, disculpe, es el encargado de organizar, por decirlo de alguna manera, las listas de espera? Bueno, tenemos dos grandes divisiones en una de las subsecretarías. El Ministerio de Salud tiene la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Y dentro de la Subsecretaría de Redes Asistenciales hay dos grandes divisiones. La DIGERA, División de Gestión de la Red Asistencial, y la División de Inversiones, que ve los proyectos de infraestructura principalmente. La División de Gestión de la Red Asistencial, DIGERA, es justamente la que articula a nivel nacional mediante una plataforma que ha quedado del todo actualizada, que es el Sistema de Gestión de los Tiempos de Espera, SIGTE, la que mantiene todo este desorden que finalmente enreda mucho más y que son bastante de los hallazgos de los informes de Contraloría, porque si bien, como tú dices, quizá hay algunos casos puntuales que se escapan a todo lo ético posible, y que incluso son criminales, uno se atrevería a decir, pero este desorden también habla de una falta de eficiencia, una falta de coordinación y, por supuesto, problemas más que significativos en los flujos de información entre la atención primaria, los servicios de salud, los hospitales y el ministerio. Diputado, en cuanto al trabajo de la comisión investigadora, ¿qué tan importante es que ustedes, por ejemplo, realicen una fiscalización en terreno en los hospitales donde existen mayores cuestionamientos? Bueno, yo diría que hoy día tenemos un itinerario para visitar varias regiones. Vamos a partir con el Hospital de Antofagasta, una visita en el mismo hospital, luego vamos a ir al Hospital de Temuco, en la Araucanía, luego al Hospital Noé de Arica, al Hospital de Osorno, Coyhaique, un hospital de la región metropolitana que todavía no hemos definido, y vamos a terminar con el Hospital Carlos Van Buren en un itinerario de sesiones
en terreno, en los mismos hospitales donde vamos a citar a las autoridades, vamos a citar a funcionarios, vamos a invitar a actores importantes para tener una visión clara de lo que está sucediendo en cada uno de esos recintos asistenciales que terminan también siendo una muestra de lo que sucede en los 29 servicios de salud de nuestro país. Pero no solamente desde la perspectiva de cómo fiscalizamos. Aquí hay bastantes puntos que abordar. Uno de ellos, que es fundamental para la resolución de las listas de espera, es la formación de especialistas y la retención de dichos especialistas una vez terminan sus programas de especialidad y subespecialidad. Tenemos otra arista muy importante que es justamente lo que conversábamos, cómo se produce el flujo de información dentro de nuestro sistema de salud y la actualización de la plataforma que articula dichos procesos de información. Tenemos adicionalmente cómo hacer más eficiente nuestro sistema de pabellones. Actualmente la cantidad de horas de pabellón que se pierden por razones administrativas es gigantesca, es decir, porque quizá el paciente estaba con anticoagulante y nadie lo llamó antes para suspenderlo, o porque la persona llegó y no había hecho ayuna, o por distintas otras razones, o porque justo se había acabado el insumo que se requería para esa operación, y una infinidad de otras razones administrativas por las cuales nuestros pabellones públicos se hacen poco eficientes, cuestión que no pasa en el sector privado, lo cual obviamente nos vuelve críticos de aquellos que defendemos lo público. Y a la vez también algunas modificaciones legales que nosotros creemos que son importantísimas. Primero, un proyecto de ley que ya presentamos con otros diputados y diputadas que hace el GES automático. Recordemos que esas 77.000 personas que hoy día están en lista de espera GES, para que se active el segundo o tercer prestador, que es generalmente en el sector privado, tiene que el usuario colocar un reclamo, el reclamo dependiente. Si es que el usuario no pone el reclamo, el sistema no se mueve porque la ley 19.966 que creó el GES lo hizo reclamo dependiente. Entonces nosotros introdujimos hace pocas semanas y ha avanzado significativamente en la Comisión de Salud de la Cámara un proyecto de ley para hacer el GES, la designación del segundo o tercer prestador automática en el GES sin que dependa de un reclamo. Segundo, que terminado el periodo asistencial, terminada la especialidad, existe lo que se conoce para los especialistas como periodo asistencial obligatorio, que es el PAO, que es aquel periodo en el cual el especialista o subespecialista que se financió su especialidad con recursos públicos, incluso recibió un estipendio como una remuneración producto de haber estado en una especialidad por parte del Estado, no pueda renunciar a ese periodo asistencial obligatorio en el sistema público para devolver por el doble años que demoró ese periodo de formación en el sistema público. Es decir, un medio internetista que estudia 3 años tiene que devolver en el sistema público donde le designan 6 años. Y que si renuncia, hoy día solamente se pagan multas, pero que muchas veces la multa para un médico que gana harto dinero se vuelve un trámite, pero que no se reconozca el título de especialista y subespecialista si es que no se realizó el periodo asistencial obligatorio, que es un castigo de verdad y como corresponde. Y también una tercera iniciativa que estamos promoviendo, la anterior todavía no la hemos presentado, estamos terminando de elaborarla, y la tercera iniciativa es para que no se eliminen pacientes por razones de no contactabilidad. Hoy día, muchos pacientes en nuestro país los eliminan por no contestar el teléfono. Por no contestar el teléfono, y uno incluso empatiza con aquello. Efectivamente, los pacientes tienen la obligación legal en la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, un deber de mantener actualizados sus datos de contacto. Pero después de haber esperado 3, 5 años en una lista de espera, tú cambias el teléfono, casi pierdes la esperanza de que te llamen en algún momento. Y esas personas la eliminan. Y yo tengo la convicción que el Estado no puede renunciar a entregar la prestación que había sido requerida hasta entregarla, y no eliminarles por razones de no contactabilidad. El Estado no puede renunciar a ese esfuerzo, y también vamos a presentar un proyecto de ley para prohibir, para evitar que dentro de las causas de egreso de las listas de espera exista la no contactabilidad.